Estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, fomentando así la cultura de inocuidad. En abril del 2024 se suscitó un fuerte problema sanitario en la alcaldía Benito Juárez, ya que se detectó agua contaminada en algunos de los pozos que surten a esta demarcación. Este tema causó revuelo en medios de comunicación y en redes sociales, y no es para menos, ya que una cantidad importante de casas habitación, empresas y servicios públicos se vieron afectados por la contaminación del vital líquido. Claro está que también los establecimientos que ofrecen alimentos para consumo se vieron muy afectados, pues estos negocios proliferan dentro de la zona afectada. Hoy, en Hasta la Cocina, hablemos de inocuidad, charlaremos sobre esta noticia, su impacto en la salud pública y, sobre todo, en los restaurantes y otros negocios similares, reconsiderando lo crítico que es este elemento en la preparación de alimentos y las complicaciones de no contar con un suministro seguro. Acompáñanos y visualiza este episodio. Esperamos que te resulte interesante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. ¿Cómo andan? Hola. Hola, y hoy quiero, quiero decirle que hoy hay una persona adicional con nosotros que en algún momento fue invitada, pero ahora ya no es invitada. Ahora pretendemos que forme parte de este equipo de Hasta la Cocina y que cada vez se pueda conectar más. Obviamente, como han notado, nos conectamos también, no siempre todos, depende mucho de las actividades que tengamos por nuestras agendas, pero claro que nos interesa que Ita permanezca más tiempo acá con nosotros, ¿no? Ita, bienvenida a este equipo de, debe ser equipo de trabajo. Bueno, pues sí es un equipo de trabajo, pero este podcast. Sí lo es. Sí, muchas gracias. Hola a todos. Hola. De estar aquí de vuelta. Bienvenida. No, bienvenida. Genial. Y bueno, saludo a todos. Bienvenida. Y bueno, el episodio de hoy ya escucharon el intro, chismasasasazo en la Ciudad de México. Y Silvia, ¿nos puedes regalar un poco de contexto? Yo la verdad sí le voy a pedir a Ita y a Silvia que nos regale contexto, porque yo la verdad escuché así muy poquitas cosas, estaba muy desconectada de redes. Y ahora sí no tengo mucha idea de lo sucedido. Entonces, Silvia, ¿qué fue lo que sucedió? Cuéntanos. Así que pasó, me fui y esta ciudad se volvió un caos. Bueno, básicamente, el asunto es que en la Benito Juárez no le están pasando nada bien, no toda la delegación, Itan ya nos especificará y nos platicará con más lujo de detalle, pero la están pasando mal, y la están pasando muy mal desde hace creo que ya son 3 semanas. Empezaron a hacer avisos los vecinos que detectaban un olor extraño, un sabor raro en el agua. Los primeros comentarios y demás de lo que hablaba la gente es, bueno, que a lo mejor era un exceso de cloro, que a lo mejor, pero la gente detectaba un olor muy raro. La cosa ya se puso más complicada porque incluso ya los vecinos, y con toda la razón del mundo, ya han cerrado vialidades. Están exigiendo que esto se solucione, y ya es un tema que incluso ya se hablan hasta en las mañaneras. O sea, ya no es un asunto que se quedó solamente en la delegación, sino ya llegó pues a la presidencia de la República. Y se fue. Ita, ¿quieres continuar con el contexto? ¿Cómo es lo que pasó en Benito Juárez? Pues sí, como bien decía la chef, básicamente es agua contaminada. dando síntomas, exacto, estomacales, o sea, ya se están sintiendo raros, bastante mal. Hay perros enfermos o mascotas, en general perros y gatos enfermos, y bueno, pues se han dado una serie de teorías al respecto. El asunto es que ya no solamente están en algunas colonias de la delegación Benito Juárez, sino ya está aumentando el radio de afectación. Y todavía el viernes se escuchaba, este viernes pasado, que ya hay lugares como la colonia Roma Norte y otras colonias aledañas en donde ya están presentando también o ya se están detectando estos problemas con el agua. Aquí el asunto es, y es algo que me pone siempre a pensar y no solamente son las personas que viven ahí, que por supuesto está de la fregada, ¿no? Ya Sedena mandó, ya hay, creo que como camiones y plantas filtradoras de agua que están
ayudando y auxiliando a estas personas, porque además lo único que tenían a la mano era comprar garrafones, que dime, ¿quién puede tener o quién puede mantener una situación económica para estar comprando garrafones? Pero también pienso en todos los restaurantes, cafeterías, negocios que hay a la redonda. ¿Qué carajos hacen? ¿Qué están dejando de hacer? ¿No? Esa es la pregunta. Entonces, Itan, ¿a ti cómo te ha ido? ¿Tú que estás desde ahí? Pues mira, a mí no me ha afectado. Yo estoy como parte de la delegación de Benito Juárez ya casi en colindancia con Iztapalapa y en ¿Ok? realidad no me ha tocado a mí ni los cortes ni las afectaciones. Sí he vivido ya tal cual las manifestaciones y los cierres de vialidades, pero no propiamente el que en el uso del agua corriente que yo uso aquí se vea o presente alguna anormalidad, ¿no? Sí he estado siguiendo un tanto de cerca cuáles son las colonias que son afectadas y que de alguna u otra manera están reportando olores a solventes, ¿no? Como a gasolina o oleosos. Y esto está muy de la mano con algunas teorías, bueno, hipótesis, porque en realidad no ha habido una confirmación ni una determinación ya clara por parte de las autoridades. Y bueno, están asociadas con que puede ser una infiltración que puede estar dándose en los pozos. De hecho, hubo un pozo que se abordó, se clausuró y se estuvo analizando. La UNAM hizo algunas pruebas como tal para determinar potabilidad y bueno, estas pruebas tenían que ver más con la parte del pH, con la parte de ¿qué otra prueba hicieron? Hicieron otras pruebas que tenían que ver con los nitritos, los sólidos, la dureza, los sulfatos y los cloruros, pero no se determinaron, pues digamos, como pruebas hacia los hidrocarburos. Entonces, los valores que en teoría la UNAM reportó, pues son normales, ¿no? Pero eso no necesariamente indica que el agua, pues, está libre de la presencia de estos contaminantes. Habría que recordar que el agua es potable con base a una normatividad que es la norma 127 y su modificación más reciente de hace un par de años. Y aquí vienen establecidos cuáles son los parámetros justo de la potabilidad del agua. Entonces, por esa razón, tanto el pH, los sólidos, los nitritos, los nitratos, la dureza, los sulfatos y los cloruros, al estar dentro de valores normales, pues hablarían, ¿no? De que el agua en esa composición química es normal, pero dado que no se tiene evidencia de hidrocarburos ni tampoco se hicieron las pruebas, se puede decir que está como libre de contaminantes, ¿no? Los hidrocarburos, pues entonces sí podrían ya ser tal cual tóxicos que al entrar al organismo, pues por supuesto que pueden tener afectaciones. Claro. Tienen muy pesados, tienen algunas sustancias que pues evidentemente no son amigables ni con el intestino ni el sistema digestivo y que además pues se pueden llegar a absorber, ¿no? Dentro del organismo y esto pudiera generar enfermedades también crónico-degenerativas. Yo creo que va más hacia el largo plazo el que una persona estuviera consumiendo agua, por ejemplo, en altos metales, ¿no? Algunas personas y en algunas comunidades, sobre todo rurales, llega a haber contaminación de agua con metales pesados y, por ejemplo, plomo, y esto les va a generar que los dientes se les pongan negros y que de alguna manera tengan toxicidad en la sangre. Entonces, pues hasta que no exista claridad, como bien decías, Chef, y transparencia, ¿no? En el tema de lo que se va a hacer y cuáles son los motivantes o que lo que está generando propiamente que esta agua esté contaminada, no vamos a poder saber qué es lo que lo genera y por tanto cómo erradicarlo, ¿no? Hablan de limpiar el pozo y de dejar fluir el agua. De hecho, muchas recomendaciones fueron hacia allá, bueno, pues tú abre la llave y usa esa agua para que tampoco la desperdicies en lavarropa, en el Exacto. sanitario, ¿no? Y no la consumas, no la uses para consumir, para ni agua ni para alimentos, pero pues cuánto tiempo va a tardar uno, en que ya no están presentes esas contaminantes, dos, que no estén infiltrándose más, tres, que realmente todo el sistema se recircule de tal forma que ya no haya remanentes, ¿no? Y es que además en una época en donde teníamos una escasez de agua terrible, ¿no? Entonces imagínate, no hay agua y ahora me pides que, Que o la sea, no, tires.
Exacto, fluyen. exacto, Tonito. Ahora miren, la recomendación que comentan las autoridades y que nos dice Ita, pues tal vez para casa habitación suenan relativamente aceptables y relativamente, pero cuando nos trasladamos al entorno, como decías, chef, de un restaurante, de un hotel tal vez, ahí ya la situación cambia muchísimo porque no podemos nosotros prescindir de agua potable para el resto de los procesos de la limpieza. Y yo creo que eso lo hace todavía más crítico. No podemos simple y sencillamente decir, pues lava la mantelería con esa agua y ya, ¿no? Porque al final del día la mantelería la vas a utilizar para montar tus estaciones. Si eso es lo que tú das como servilleta a tus comensales, a tus clientes, pues tampoco lo puedes usar. Si tú vas a lavar toda tu cocina con esa misma agua, pues volvemos a caer en esa situación. Al final puede existir el riesgo de que queden trazas de estos contaminantes en las superficies donde vamos a preparar alimentos. Entonces, yo creo que, amén de que también es cuestionable esta medida en casa habitación, en cocinas no es tan viable. Yo lo veo así. Sin mencionar Es lo que dice que la chef, ¿no? El aquí tiradero hay un de agua. detalle que bien abordó Ita, ¿no? Hay muchas teorías. No Ujú. tenemos ahorita un resultado real y que diga, bueno, es por hidrocarburos, aunque todo apunta para allá, hay evidencia de vecinos que han lavado cisternas, que han colocado, perdón, filtros en sus caídas a las cisternas y los filtros salen contaminados, huelen a gasolina. No sabemos si fue una lixiviación, una ruptura de drenaje, de un ducto. O sea, la hipótesis y la teoría ahí está, deambulando de un lado a otro. Lamentablemente los primeros análisis que se hacen no consideran una parte de halógenos o estos hidrocarburos para poder determinar si es algún solvente, si es algún pesticida o si es algún hidrocarburo. Y la recomendación más simplista es lava tu cisterna. Ok, estamos tirando agua, estamos dependiendo de la misma red, pero que no se ha solucionado el problema. Y al ser un agua que está en contacto con un hidrocarburo, pues que me perdonen, pero no es potable y no es negociable la salud, ¿no? Porque no la vas a ocupar ni para la oficina, bueno, tal vez para el sanitario sí, pero para Claro. lavarte las manos o la cara, pues no la vas a poder ocupar. En los hoteles no la vas a poder ocupar para el baño diario, porque ya vimos que ha habido casos que han reportado irritaciones en piel, enojos, enrojecimiento. Obvio no la puedes ocupar para alimentos, ¿por qué? Porque ya trae una contaminación que no conocemos, aunque podamos ver esa consistencia cerosita, característica de un hidrocarburo, pues no lo podemos aseverar. Entonces se va complicando cada vez más porque ya estamos hablando 3 semanas o 2 semanas, más 2 semanas que te lleva normalmente, según los especialistas, el realizar una limpieza, drenado, sifonado o desasolvar un pozo para poder determinar, más el tiempo que te va a llevar ese análisis físico-químico, como bien lo decía Ita de la norma 127 en la última versión 2021, ahí te habla de los grupos de halógenos, de metales y demás que debes de considerar para poder garantizar la potabilidad del agua para uso y consumo humano. Entonces, si lo vamos viendo, ya se hace un efecto en cadena que es casa-habitación, que es negocio, que es hotelería y obviamente el sector de alimentos, ¿no? Donde prácticamente este sector de la ciudad pues, se ha habido afectado y no tenemos al día de hoy una certeza si se va a seguir extendiendo a otras zonas por conexiones de los pozos, o si llega a existir ahí una ruptura. Por ahí salió una noticia el fin de semana de que hubo incendios en algunas coladeras, entonces ya taparon esa noticia de que si era por fuga de hidrocarburos o por gas natural. Se ha vuelto ya una cortina de humo muy grande, la incertidumbre sigue, y pues bueno, los más afectados, los vecinos de esa zona, pues están con esta situación en decir, ¿qué hago? Ya ha habido mascotas afectadas, ya ha habido personas afectadas, entonces ¿a qué necesitamos llegar para poner una mayor atención y una prontitud, ¿no? En el actuar de autoridades, en el actuar de decir, oye, el problema es este y pues tenemos que buscar otra alternativa. Aunque están metiendo plantas de tratamiento y pipas, bueno, por población no les va a dar, ya lo vimos, que están No es careciendo ahí de urgente. agua. Uh-huh. No, El garrafón es un curita, una hemorragia, ¿no?
Bueno, ¿y Entonces, cuánto no, tendrías tú que consumir en cuanto a pipas, ¿no? En algún momento ¿Qué trabajas tan, en esa qué que... tan sostenible es esa medida paliativa, ¿no? Porque Oigan, va a llegar un tiempo en el que el gasto te va a alcanzar. Además, va a incrementarse, ya lo habíamos comentado en otros episodios, cuando se escaseaba el hielo. De repente, aparte de que te costaba un dinero, pues tú tienes que salir a conseguir el hielo y ya no era tan fácil encontrarlo cada vez más. Lo mismo pasa con los garrafones. De hecho, yo creo que cualquiera de nosotros ha vivido en estos tiempos de calor sequías o sí, cortes de agua. Y cuando sí. nos ha tocado, se ha complicado muchísimo la obtención de agua, ya sea por pipa o por garrafón, paulatinamente. Ahora bien, es un contexto muy complejo, no solo porque también sucede esta situación cuando viene la temporada de calor y vienen los recortes del líquido vital, es año electoral. Y eso, no podemos negar, también va a afectar muchísimo en los avances que se tengan respecto a cuál fue el contaminante, qué medidas se va a tomar, cuál fue la causa, porque si bien a lo mejor se están haciendo análisis, yo no digo que los análisis que se estén practicando al agua sean o no reales. Pero obviamente no vamos a terminar de llegar al fondo de esto si hay No, algo allí inmerso amarrado a ahí. nivel federal. Ajá. con lo Entonces, que, es con lo muy que mal año para que haya sucedido esto, Con lo que honestamente. mencionas, lejos de pensar en lo que tú pensaste de no va a suceder porque van a detener todo, yo dije, ah, no habrá sido intencional. Esa Bueno, puede ser la aquí yo otra, me ¿eh? preguntaría, bueno, y es que Esa no puede ser sé, la la otra. verdad es que desconozco porque, como les decía, yo hasta ahora estoy escuchando como todo el contexto de lo sucedido, ¿no? Hasta ahorita que ustedes lo están platicando. Pero me quedan como muchas preguntas o yo me cuestionaría muchas cosas. ¿Ese pozo hasta dónde está? ¿Dónde está ubicado? Porque, por ejemplo, cuando yo viví en el Estado de México, sí había pozos que suministraban el agua de ciertas colonias del municipio, pero pues Ujú. sabías claramente dónde estaba ubicado el pozo, ¿no? Si estaba cerca de algún sitio donde corría tubería, por donde corrían Y los gasolina o algo así. recursos. Entonces, no sé si eso al día de hoy ya saben de dónde proviene el pozo, está ubicado cerca de porque también me quedo pensando en el hecho de si siguen extrayendo agua y sigue estando contaminada, entonces sigue habiendo una fuga, Una ¿no? O fuga. sea, se sigue Seguro, vertiendo el contaminante en seguro. el pozo. Y tal vez, como mencionan, las posibles opciones que ha brindado el gobierno, pues resultan ser un curita, pero ¿y qué tal si en algún momento también dicen, bueno, ese pozo definitivamente tendrá que ser ya Cerrado. clausurado o ya no de uso para la población, que eso también perjudica mucho a la población porque pues no hay como muchos pozos de donde se pueda estar extrayendo agua para toda la gente que está poblando la Ciudad de México? Es que son un montón de cosas a la vez, creo yo. Sí, pues al día de Sí, hoy, el 13 de abril, el financiero publicó que todavía había varias colonias que a 3 semanas de lo sucedido seguían sin agua, como la Nochebuena, la del Valle Centro, la del Valle Norte y la Nápoles. Entonces, pues, ¿qué pozos son los que distribuyen? Pues yo me imagino que que Satmex tiene que tener, ¿no? Como un plano en donde pueda decir de este pozo se alimentan estas colonias y que vaya rastreando, pues, no sé, la red de distribución. En teoría, si se los exigimos a las empresas de alimentos, ¿no? De que tengan bien identificados por dónde fluye el agua y en qué sentido va el agua, ¿por qué no lo tendría una red Ujú. de distribución tan importante para una ciudad, ¿no? ¿Y Entonces, es solo un pozo o son varios pozos? bueno, yo escuchaba y la verdad prometo buscarlo y si no lo ponemos ahí en los comentarios, pero escuché el viernes o el sábado una entrevista y creo que fue alguien de SACMEX, no sé, no quiero contar una mentira, pero que decían que lo que pasa es que en la Ciudad de México finalmente todos los pozos están conectados como si fuera un gran pozo. Entonces, pues que no había mucha certeza de encontrar o de saber cuál era el contaminado. O sea, yo no sé si esa respuesta fue para salir de la duda o nos metió más en más dudas, ¿no? Porque entonces no hay seguridad de nada, no conocemos dónde está el origen
y peor aún, entonces no hay manera de cercar, ¿no? Aislar y evitar que entonces haya contacto con este pozo. No lo sé. Sí, yo había escuchado que eran 3 pozos en la zona, pero como bien dice la chef, pues esa interconexión, pues no sabemos si van paralelos, van separados, es una sola red, pero aquí el detalle también es de que en ningún momento se ha tocado, pues estamos en época de secas, además de lo que mencionaba en la parte política, que puede ser hasta una sobreexplotación de este pozo y que ya por el bombeo y demás estén pudiendo extraer metales pesados, ¿no? Pero aquí el detalle es este de que pues el olor a gasolina es muy evidente, entonces, ¿qué tanto puede ser una fuga? Aunque ya estuvo involucrado Sagnemex, ya estuvo involucrado Pemex, hicieron pruebas y de ellos definieron que no, pero ya empezaron a haber incendios en unas coladeras, entonces el contorno en vez de aclararse, cada vez se fue volviendo un poquito más turbio. Y el detalle que yo le preguntaba a un conocido que en una empresa donde trabajamos había un pozo, él nos decía, ¿no? Que solamente la contaminación se puede dar por inundaciones, por lixiviaciones o en un Okay. momento dado por la sobreexplotación, ¿no? Recordemos un detalle que a lo mejor no sé si ya lo habrán visualizado las autoridades, pero esa zona últimamente ha sufrido de microsismos que pudiera Sí, ser es algún cierto. derrame o alguna fisura, ¿no? Entonces, son hipótesis, son teorías que no se han abordado correcto, se han planteado en diferentes vertientes para tratar de cubrir un 360 y como bien decía Ita, pues SACMEC tiene una red y cómo ve esa red es lineal, van interconectados o solo abastece al oriente, al sur, al centro de la ciudad. O sea, no han hecho, vamos a llamarle un ejercicio como de trazabilidad, como el que se le pide a las empresas. Este, entonces, cada vez se va volviendo un laberinto, ¿no? Como más complicado en el sentido de decir la fuente, el origen y la causa, ¿no? Y aunque todos divaguemos y tengamos ahí la información solamente de las redes de noticias, pues no tenemos hasta el día de hoy, después de 3 semanas, una certeza de el origen, ¿no? De esta contaminación, si es en la ciudad o es en el Estado de México, si es de alguna gasolinería, de algún gasoducto cercano. eh, Estamos No saben. inmersos ahí en una incertidumbre muy, muy grande, ¿no? Y lo que va a suceder después, ¿no? Porque cómo recuperas la confianza en un servicio público Público. que ya te demostró que no ha tenido la capacidad de resolverlo, ¿no? Hace no mucho en Netflix hay una serie que se llama Rotten y ahí hay un capítulo justo que se llama Aguas Turbias, ¿no? Y hay un estado en Estados Unidos en donde justo hay agua que en algún momento presentó altas cantidades de metales pesados. Hubo sí personas que se vieron afectadas, que ya tenían algún tipo de enfermedad. Y bueno, lo que cuenta justo ese capítulo, que yo recomiendo que vean, es cómo las personas ya se ven dañadas en términos emocionales porque ya no confían en el agua que les pueda dar el servicio, después de que, y a pesar de que pues, Estados Unidos hizo un saneamiento, un análisis profundo y tomó todas las medidas, todavía hoy en día hay personas que no quieren tomar agua de esa red. Entonces, pues el agua es algo que hasta que no tienes, valoras y empiezas a ver las repercusiones tan grandes en el día a día, sobre todo en términos de alimentación. Pues básicamente constituye para el cuerpo el 70%, ¿no? de la composición y es un recurso que en épocas de calor pues debes de estar tomando para mantenerte hidratado y además no puedes cocinar definitivamente sin agua. ¿Cómo incorporas elementos, cómo haces las preparaciones, cómo lavas, ¿no? Entonces con agua de garrafón, pues ¿cuánto cuesta ahorita el garrafón? 70 pesos aproximadamente, ¿no? Son 24 litros, si no estoy mal. Más O 30, no sé, sí, exacto. Andan Oigan, entre 50 y Comerciales, 70. Pues hasta si el parece comercial es 20 como litros, más o menos simulacro 55. de lo que nos viene correteando, ¿no? Lo que nos viene persiguiendo, porque al final, digo, ahorita es la contaminación de un pozo y es lamentable, obviamente, porque si los recursos son escasos,
pues aún se vuelve más complicado si es que se van a estar contaminando. Yo quiero pensar que no es algo, este, intencional, no lo pensaría así, pero me quedé Pero, pensando en eso cuando Juan mencionó el contexto en el que estamos viviendo justamente en el año 2024, pero, pero Pero lo que sí, es eso ya es una realidad, terrorismo. ¿mandé? Que alguien haya contaminado un pozo ya es terrorismo y tampoco sería tan ilógico en época electoral. Y además tú No, puedes ver cómo no, están los pozos no. y realmente las instalaciones pues son muy fácilmente violables porque tendrán paredes y candados en algunos casos, pero hay unas que son muy inmuebles. Entonces Muy tampoco. accesibles. Yo quisiera, digo, entiendo que es algo que ahorita está muy presente en las noticias y que obviamente a mucha gente le está afectando en estas temporadas de calor. Pero a mí me gustaría llevar un poquito esta situación hacia el entorno, que es el tema central de nuestro podcast, ¿no? ¿Qué está pasando con los establecimientos de comida? Y exacto. cómo los demás establecimientos deberían voltear y ver esta situación y tomar conciencia y tomar medidas, porque algo que se me vino a la mente con respecto a este problema de agua contaminada en dicha alcaldía es el volumen de agua que consume una cocina, que puede variar dependiendo sus dimensiones, pero que conocemos nosotros que sus procesos requieren de mucha agua, Agua, agua. muchísima agua. Por muy pequeña que sea, consume grandes cantidades de agua. Tan solo en un proceso de lavado como son los utensilios, donde si tienen esa fortuna, cuentan con una triple tarja para hacer el proceso como gente sangrona como yo, les dice que lo tienen que hacer, ¿no? Y donde se les dice, tienes que tener un agua jabonosa, un agua de enjuague y un agua de desinfección. ¿Por qué? Porque si quisiera lavar los trastes como en mi casa, pues nunca acabo, ¿no? Sí necesito de agilizar el proceso con inmersiones, pero estamos hablando de tarjas que llevan a tener una capacidad de 80 o 100 litros cada tarja y que invariablemente tengo que yo cambiar cada cierto tiempo para preparar más jabonadura, más solución desinfectante y más agua de enjuague. Eh, Ese es uno de los procesos, pero por ejemplo, hacer una cocción para hacer una preparación grande de alimentos, ya sea sopa o algún guisado, nos estamos llamando en una marma, dependiendo de sus dimensiones, igual, desde 100 hasta 500 litros o más. Ahí es donde uno se pone a pensar, primero, ¿qué están viviendo las cocinas en esta alcaldía? Y dos, ¿qué debería de replantearse las demás cocinas al respecto sobre cómo optimizar su consumo de líquido, optimizar su consumo de agua? Porque ahorita ya lo empezaron a mencionar. Esto es algo que nos viene correteando y creo que ahora iba un poquito para allá. Cada vez el agua va a ser un recurso más difícil de obtener y de llevar y más susceptible de contaminación. ¿Por qué? Por todas las razones que incluso Alex e Ita nos estaban comentando. Entonces, a mí me gustaría que nos fuéramos un poquito más por ahí. No, y también no olvidemos un detalle, Juan, que esa zona del sur, el Benito Juárez, la Roma, es una de las colonias más ricas en restaurantes y en Eso, puesto ambulante, Ah, eso. porque es también. zona de oficinas, hay corporativos, y llega a haber también industria, llega a haber pequeños emprendedores que tienen sus negocios propios y pues bueno, si ahorita ves cortado este suministro, pues pudiéramos empezar a tener problemas de salud en el sentido de que pues ya no vas a tener ni la confianza, como lo mencionaba ahorita, de la red para lavarte las manos. Estamos en lo básico, ¿eh? Lavado de manos, ¿no? Ahora, Nada para más. la producción, pues ya vas a estar en ese dilema. Si hoy me dejan 2 garrafones, por ejemplo, y yo puedo comprar otros 2, ya tengo 80, pero entre lavados, cocción y desinfección, pues no me va a dar, ¿no? Si hablamos de un hotel, bueno, pues los volúmenes sabemos que son inmensos, ¿no? Porque tienes habitación, no le puedes restringir el servicio de, de baño a un huésped, ¿no? Y si ese hotel tiene lavandería, pues ya estamos hablando de lo que implica blancos, ¿no? Y si ya Cantidades metemos la industriales. parte de cocina o si tienes un evento ese día, pues ya ni quiero ver a qué capacidad deben de estar las máquinas lavalosas, ¿no? Entonces sí se vuelve como un escenario un poquito caótico en Eh, el sentido de que pues vas a tener
esa incertidumbre, ¿no? Yo es lo que más me causa extrañez o más me preocuparía de decir, puedo utilizar esa agua porque estoy hablando de un posible hidrocarburo o una posible contaminación química que no puedo ni darme el lujo de decir, lo utilizo en una cantidad porque sé el efecto hacia la salud. Hay gente muy susceptible a los aromas, entonces tu loza se te mancha, hay vegetales que puedes desvitalizar o te pueden Ah, absorber esos sabores. Ya no hablemos de las manos de la gente, hay gente muy sensible a un Susceptible. químico, a un cloro, imagínate, a un aceite, grasa o hidrocarburos. solvente. Entonces cada vez se puede ir haciendo una bola de nieve más grande. Grande. Entonces sí es un tema un poquito complicado en el sentido de decir qué hay que hacer o Y, no. y aquí lo interesante es que también en esta colonia, como está pasando en muchas otras, muchos de estos restaurantes están hechos en lugares en donde a lo mejor no tienen las condiciones ideales. Pensaba en las pipas, pero a lo mejor ni siquiera tienen una cisterna o algún lugar o un espacio donde ellos digan, bueno, voy a pedir lavo mis cisternas y mis tinacos, cualquiera donde sea que resguarden el agua y sobrevivo a pipas. Y ni siquiera creo, a lo mejor son pipas compartidas junto con todo un edificio que si no todos pagan o están de acuerdo con estar pagando el tema del agua o ya no pueden seguir pagando pipas porque está cañón. ¿Qué va a pasar con estos lugares? Y a mí me preocupa un poco que la gente se haga pues de la vista gorda. O sea, si cocinas para ti, para tu familia, claro que te va a preocupar y vas a hacer lo posible para comprar lo que sea, ¿no? Pipas, garrafones, agua embotellada, como sea. Pero, ¿qué pasa con estos lugares en donde la ética no brilla, o más bien brilla por su ausencia, y crean o vean que ya no es posible, económicamente hablando, seguir manteniendo una operación en donde tenga yo que comprar el agua? ¿La gente de verdad estará tomando cartas en el asunto? ¿Tendrán que cerrar estos lugares en lo que pasa esta contingencia o este tema? O sea, va a afectar en serio y grave, o habrá quien diga, pues me vale un cacahuate mientras aquí no se enteren y no me digan nada, pues yo puedo seguir, ¿no? No, y sabes que aparte va a existir otro tema que en los mercados se le llama oferta y demanda. Entonces, lo que hoy cuesta una pipa, que creo vale como 1,800 pesos, algo semejante, pues ya no va a costar eso. Y obviamente también el agua. Va a haber desigualdades, vamos a ir otra vez a las desigualdades. Si hubo colonias zonas en la Ciudad de México que se quedaron sin agua, fueron de cierta forma relegadas por no tener este líquido, pues va a volver a pasar lo mismo, porque obviamente el agua va a ser para quien tenga para pagarla, ¿no? Entonces ahí se va a presentar otra situación, entre más caro o mayor la necesidad de que se tenga ese líquido, va a elevar el precio y entonces va a haber otra vez lugares donde no tengan para pagar esa agua privada, ¿no? Pues complicado. Sí. Entonces, Las que se reportan alrededor son de 15,000 pesos diarios. Yo me imagino que eso es por negocio, ¿no? Porque no creo que sea en toda la zona una pérdida tan poca, pero pues sí, en efecto, lo ético sería si no tengo la capacidad de adquirir una pipa, de sanear mi sistema de agua o estar por los costos produciendo con aguas de garrafón, pues lo propio sería más bien no vender, porque el riesgo, más allá de que los productos sepan feo o huelan mal, es que sí puede haber un impacto hacia la salud de las personas, ¿no? En cuanto a a largo plazo se pueden presentar intoxicaciones, ¿no? Que no se van a ver inmediato por una persona que consuma en un restaurante, pero a lo mejor si yo lo sigo haciendo en la misma zona, como hay muchas personas que habitualmente, ¿no? Consumen en los establecimientos de la zona, pues claro que podrían llegar a tener ya en, en en un mediano plazo afectaciones que van desde coloraciones en los dientes, ¿no? Problemas en la piel, problemas digestivos. Algunas cuestiones tienen que ver ya hasta con la psique, ¿no? Que empiezas a tener repercusiones mentales por las altas concentraciones de metales, por ejemplo. madre mía.
torrente sanguíneo. Entonces, pues creo que lo adecuado sería eso. También creo que es cierto que como persona que consumes tienes que ser cauta en cuanto a identificar que estabas en estado de emergencia y que ante ese estado de emergencia tampoco podrías hacer tu vida de manera muy habitual, al menos sin tener las medidas básicas, ¿no? Pues, no sé, yo pensaría al menos preguntar, oye, ¿y de dónde estás sacando el agua? O, ¿no? Ahí tengo algunos amigos que viven por la zona que sí se han hecho de sus muestras y las han mandado a analizar a laboratorios acreditados para ver si pueden seguir consumiendo, por ejemplo, el agua que ya les dijeron que está limpia, ¿no? Y lo han estado haciendo, pues al menos cada 15 días, o al menos creo que la primera semana hicieron la muestra y que con base a los resultados que también no son inmediatos, ¿no? Son una prueba de Es agua otro tema. el mismo día, sino a veces llegan a tardar, dependiendo los parámetros que mandes a muestrear, hasta más de 3 semanas, porque no todos los laboratorios tienen las mismas capacidades para analizar los mismos analitos, ¿no? Entonces, pues, Híjole, ¿no? Y también como a lo mejor restaurante, pues mandar a analizar tus aguas, ¿no? De por sí ya es un requerimiento obligado, porque es una norma claro, mexicana, claro. valdría la pena el que como parte de tu ética pues incrementaras el muestreo y lo hicieras en diferentes puntos de tu sistema de red, ¿no? Entonces, Que de hecho eso me recuerda cuando nos comentabas esto, Ita, respecto a los análisis que ya empezaron a hacer, que se han centrado más bien en análisis de carácter físico-químico. Pero un restaurante que probablemente mantenga una vigilancia se va a limitar a hacerlo microbiológico. Aquí va a valer la pena entonces recomendar a nuestra Exacto. audiencia que más bien se acerque a un laboratorio que se oriente con ellos para que también determine qué tipo de determinaciones son las que conviene realizar a su agua para determinar si es o no potable en función a la situación actual. Sí, para que también no corran y corra y se avienten toda la batería porque les va a salir un ojo de la cara. Es lo que Pero les iba a sí que preguntar, se son muy centren. caros, ¿verdad? Sí, son muy Sí, o caros, sea, ¿verdad? por el la laboratorio cantidad y el tipo de completo determinaciones puede ser de carísimo. Y para un restaurante, pues no. 127, completo con la modificación, dado que muchos de los análisis son tercerizados, es decir, si yo los mando Ujú. a un laboratorio acreditado y esos no tienen la prueba, lo mandan a hacer con otro Te laboratorio, maquilan. entre los 50 y los 70,000 pesos. Ujú. Sí, Por eso por eso nadie lo también quiere quise hacer. puntualizar el hecho de que se Ujú. aboquen a cierto tipo de determinaciones bajo la recomendación de un laboratorio, quien les pueda orientar al respecto, porque de otra manera, pues ya escuchaste que es una lana, es Ay, una Dios lana. mío. Es que ¿cómo van Entonces, a ser estos restaurantes, Toñito? O sea, si hay restaurantes bien chiquitos, yo pienso en las cafeterías, en los chiquitos, ¿sabes? O sea, las Ahí, cadenas, ahí hay como otro se, tema. Se supone, bueno, no se supone. El gobierno, o sea, los representantes, bueno, los que tienen la administración de estos pozos, que no sé si son concesionados o son completamente de gobierno o lo concesionan a un privado, no lo sé, pero deben entregar los resultados de las pruebas que realizan en el agua. De hecho, en muchas ocasiones eso es lo que te encuentras en las plantas, ¿no? Que ellos mismos, por ahorrarse cierta parte del estudio del agua, solicitan la información a gobierno para que puedan soportar pues ciertos resultados, ¿no? Entonces, podría ser por ahí una opción que si la fuente de la contaminación está en el pozo, pues en teoría esos resultados deberían de ser válidos. Si la contaminación está en el camino de entre el agua de la fuente a donde llega contigo, pues entonces no te servirían de mucho. ya hay otro problema. Sí. ay, Dios mío. Híjole, está muy rudo Pues esto, no sé. eso va a terminar en un problema de confianza, como ya lo habían comentado antes. De a lo mejor no a nivel general, pero sí en la zona van a decir, chala, pues yo ya no sé si voy a ir a comer a esos lugares. También eso podría pensarse. Pueden haber negocios que por intentar sobrevivir a lo mejor no lo logran y quiebran. Y pueden haber otros que simple y sencillamente van a optar por seguir la receta y pues ni modo, ¿no? Entonces va a haber una situación muy variada de reacciones al respecto, pero sin duda uno pensaría
que la gente de a pie va a empezar a perder la confianza en salir a comer a un restaurante hasta que no vea una respuesta más contundente y soluciones contundentes también. Obvio, esto va a afectar muchísimo a todos los empresarios que estén en la zona, muchísimos, y sobre todo a los pequeños. Ahora, se me ocurre del otro lado, como es en el caso de Eitan, que ya dice que donde está no está siendo afectada, pero tú ya piensas en Benito Juárez y ya todos cerramos el conjunto, ¿no? Ya Es lo todos malo, están. es lo malo. Hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué pueden hacer estos restaurantes y estos negocios que no están teniendo estos problemas? ¿De qué manera pueden soportar o avisarle y decirle al cliente, no te preocupes, aquí todo está bien, no tenemos esa bronca, no ahorita, yo espero que no nunca? ¿Qué podrían hacer ellos para no perder, para que no baje esa credibilidad que verdaderamente no lo tienen, ¿sabes? Pues yo creo que siempre lo cuantitativo es algo que demuestra, ¿no? No podría yo ostentar como inocuidad o potabilidad en mi agua si realmente desconozco si realmente lo es. Cierto es que podrían hacer una toma de muestra, a lo mejor unos parámetros en los laboratorios que están aprobados por Cofepris, que no son tan caros, y poder ver más o menos cómo está el agua. Yo, por ejemplo, lo he visto en el caso de las albercas en natación, una forma en la que ellos te avisan que la calidad del agua está libre de pseudomonas y de todas las bacterias para que una persona pueda nadar, es publicar los estudios que mandaron a hacer al agua y ya ahí tú ves, ¿no? Cuántos coliformes fecales hay, cuánto. Entonces eso de alguna manera te va dando una idea de qué tan buenas están siendo sus prácticas en materia del manejo por ejemplo, de las albercas. A lo mejor ya más aplicado a un restaurante, pues sería, bueno, yo publicaría un resultado más de hacia el agua, a lo mejor estaría haciendo pruebas, me compraría un kit de alberca, ¿no? Aunque sea un pH de alguna manera pudiera ser uno de los parámetros que podrías estar monitoreando si llega a cambiar o no, hacer una prueba, ¿no? Si quieres visual del agua todas las mañanas o al terminar el día o en varios puntos para ver Momentos. exacto que no tiene una residualidad, o sea, sería tomar la muestra, dejarla, en el caso que fueran residuos oleosos, que hubiera esa separación de fases o no, probarla, pues los sensoriales, al final así se hacen muchas de las pruebas. Entonces, olerla y estar, pues sí, poniendo esa información disponible muy a la vista y también, pues, sensibilizar a las personas con las que ya estás teniendo relación, ¿no? En muchos comercios ya hasta se conocen, entonces, pues Suena bastante sensato, ¿eh? Porque si además lo mezclas con redes sociales, tú puedes postear tus resultados, tus pruebas, y de esa manera también vas relativamente, pero puedes tú ir haciendo publicidad de la calidad de tu agua en tu establecimiento. Digo, pensando en algunas opciones que se pudieran hacer, ¿no? Porque es muy cierto. O sea, nada como un número duro y específico para decirlo, pero también importa cómo se lo vas a vender a toda la A la población, gente. cómo se lo vas a hacer saber, ¿no? ¿Cómo le vas a demostrar? Bueno, esto es también algo el válido hecho y pum, de que, ahí de que está. estés investigando y que estés como reposteando información que es Exacto. oficial. Por eso yo pensé en las redes, porque va a ser una manera en la que tú te vas a acercar a la gente de a pie, que no tiene conocimiento de todo esto, para decirle, oye, ¿qué crees? Hay análisis, ¿y qué crees? Yo ya hice el análisis a mi agua, ¿y qué crees? Estoy saliendo bien, pero O sigo sabías que monitoreando. estas colonias no se han visto afectadas, ¿no? Por esta razón. Ándale, ándale, cosas así. Hacia la difusión de de la información pública que está disponible, o no sé, Exacto. pues, uno investigaría en qué pozo se abastece en mi colonia, y entonces diría, ¿sabías que ese pozo está lejos del, no pondré un mapita? Va mucho Yo estoy aquí. ¿no? Sí, Para, lo visual ayudaría mucho, ¿no? A esa Sí, sí. ubicación. Sí, porque también sabérselo llevar a la gente para que digan, ah, mira, entonces él sí está en la zona segura, ¿no? o al menos se Exacto. preocupa, ¿no? Por investigar o por estar al pendiente de su Sí, sí. comunidad. Oye, Sí, recordemos un detalle, ¿no? Que mucha gente, a lo mejor de los puestos ambulantes o pequeños negocios, luego no viven en esas colonias, ¿no? Vienen de otro lado, entonces ahí hasta ellos pueden empezar a
a lo mejor el alimento o los snacks que te estoy vendiendo, la tortita o el sándwich, pues no lo preparé ahí. Sabemos que ahorita esa ventaja de la digitalización y redes sociales, oye, tengo 20 y lo llevo a la oficina o me pongo en tal avenida, ¿no? Entonces, sí pudiera ayudar mucho a retomar esa parte de la seguridad. Ayer veía un detalle que me causó mucha inquietud, que decía, ¿no? Si esto era viable para declararse una emergencia sanitaria o no. Entonces es ahí como en la balanza, ¿no? Si tú ves la norma 127 ya te pide que si llega a haber alguna fuente de contaminación y pozos, la autoridad sanitaria tiene que tomar primero cartas en el asunto y determinar el origen, la fuente y demás para poderlo medir, pero ya estaba un periodo de tiempo que sigue corriendo donde no ha habido una declaración o una situación eh, real, son puras hipótesis, ¿no? Creo que repites lo último que dijiste, las últimas palabras, Alex. ¿Quién lo A lo paró? mejor hay, Sí, porque adelante. Ara se congeló. Ah, ya está Ara por aquí. Pero se Sí, no, cortó la ya grabación, Ara. Sigue grabando. sigue Venga, grabando. O sea, venga. ahorita ya, o sea, fue un lapso muy corto de tiempo. Interrumpió la grabación y luego la retomó. Ujú. Bueno, ya está grabando. Bueno, Ok. Cuéntanos, Alex, Alex, de las últimas palabras. Ah, sí, les mencionaba, ¿no? Que a lo mejor alguien busca una hamburguesa y hay locales o negocios más establecidos que a través de las aplicaciones pueden reforzar o verse más favorecidos y decir, oye, yo no estoy en Benito Juárez, Álvaro Obregón, estoy en la Magdalena o estoy en tal delegación y ellos mismos hacia sus cadenas pueden acercar estos alimentos y hacer esa distribución, ¿no? Sabemos que hoy exacto. día, pues, esa es la manera más fácil desde COVID de hacer llegar los alimentos a la población, ¿no? Pudiera ser una alternativa viable. Ujú. sí, sí. Muy, ¿Hay muy bien. o sea, qué pueden hacer estas personas que a lo mejor no están o no tienen en contacto con no sé, con un verificador o sea, que no tienen mucho contacto? Estos lugares, insisto, estos lugares pequeñitos, estos restaurantes que, ¿no? De pronto salen, ¿qué tipo que a lo mejor desconocen, mucho de esto, insisto una vez más para que se acerquen y de verdad lo hagan por la ley, o sea, por las normas, pero ¿hay algún estudio que deban de pedir mínimo con relación a la potabilidad del agua, que no sea este estudio de 70,000 pesos? O sea, ¿hay algo más que la gente pueda tener? Porque de verdad es que sigo pensando en todos esos restaurantes y cafeterías chiquitas que están a reventar por todos lados en la Benito Juárez, ¿no? Como en muchos lugares de la Ciudad de México. Esa prueba que mencionaba Itandigui es una prueba relativamente muy barata. O sea, entonces esa podría ser una buena opción, ¿no? Y algo que Eh, pueden hacer ellos sin tener que pagarle a un tercero. Y la otra es acercarse al gobierno y pedir los resultados de los análisis que le hayan hecho al agua. ok, ok. Es lo que podrían hacer que fuera más económico para ellos. Pero la prueba que recomienda Ita, la verdad es que es confiable, sí, y muy barata. ¿Puedes Ahí está. repetirla, Ita? ¿Cuál? ¿La PET de pH con el kit de alberca? Ah, la de pH, Ujú. era esa. Era, Ah, ya, yo pensé que habías dicho otra. No, No, y si lo Ya vemos, de laboratorio. retomando el comentario de Ita, pues la mayoría de comercios establecidos o restaurantes, hoteles, en su monitoreo diario cuentan con este kit, ¿no? Entonces sería ahí pues una manera más conveniente de que ellos lo puedan estar ahí Monitoreando. documentando o informando, ¿no? Sí, ese monitoreo se hace Claro. diario, en teoría, ¿no? Al menos de que pues, hay y gente aquí, que... digo, hay que considerar que por lo regular cuando toman este monitoreo, nada más la gente se va por el cloro residual, ¿no? Utilizando el DPD, pero los kits completos traen la prueba de pH, entonces tampoco tendrán que hacer como un gasto adicional, ya lo incluye. sí, bueno, Ok. yo creo que también esto nos va a llevar a que haya un tanto más de conciencia hacia cómo estar monitoreando el agua y que no nada más es algo rutinario hacia la industria de los alimentos, o sea, sí que normalmente en la parte de restaurantes se monitorea mucho el cloro y el pH, pero bueno, para la industria hay que hacer una serie de pruebas adicionales y que también a lo mejor como comunidades de
comerciantes o restaurantes puedan también unirse y a lo mejor entre todos pagar un estudio Qué más buena idea. completo, ¿no? Como tal. ¿Es este, no? ¿Cuál? Ese es el kit de Alberto. Es el colorímetro, Sin pero por eso embargo, me desconecté tantito. sí, Quería sí. mostrar un poquito. Digo, hay otros, ¿no? Hay otras marcas con otros modelos, pero el propósito es el mismo. Y para Mm. verlo de una manera más coloquial, cuando miden cloro residual, que es lo que te estaban comentando, lo hacen del lado amarillo, y cuando miden pH, lo usan del lado rosita. Bueno, yo lo veo rosita, ¿no? Entonces, estos, como comentan, son, digo, para la audiencia, son muy económicos, fáciles, bueno, relativamente fáciles de utilizar, y les pueden dar una primer pista de cómo está su agüita. Ya, terminó el comercial. Mm, muchas Ethan le gracias. estaba diciendo una idea muy buena de juntar, de sumarse, ¿no? A lo mejor varios negocios, ¿verdad, Ita? Sí, yo creo que sería viable el hecho de que pudieran hacer monitoreo del agua. Creo que como mexicanos a veces estamos un poco supeditados a que el gobierno nos dé muchas cosas, ¿no? Sin embargo, tampoco quiere decir que el gobierno lo haga decididamente mal, ni tampoco quiere decir que lo hace perfecto. Sin embargo, el hecho de verificar la información que a veces me dan siempre resultaría relevante para poder yo tomar decisiones, ¿no? La norma 127 en su versión 2021, que es la última de las modificaciones que se hicieron, justamente habla de varios parámetros, desde los físicos, que son justo esto, pH, el color, podríamos llamarle los sensoriales, ¿no? Que es el agua es inolora, incolora, no debería tener ningún tipo de color, entonces esas pruebas las puedes tomar justo en un vasito transparente, viéndolo a contraluz que no tenga partículas suspendidas. Esas pruebas son gratis y que las podrías tú implementar. Ya las que empiezan a ser pues más específicas son quizá cianuros, dureza, ¿no? Y la dureza se puede ver inclusive en qué tanto calcifican o presentan sales tus llaves, por ejemplo, ¿no? Ven que de repente se empiezan a calcificar las salidas del agua en los Sí. fregaderos o cuando tú limpias tus equipos o tus cocinas se pueden ver ya incrustadas. Si hay mucha incrustación o es porque tiene mucho que no habías hecho una limpieza con cambios de detergente ácido Exacto. básico, o por otro lado porque también la dureza del agua está siendo alta, ¿no? Hasta donde yo entiendo que es la dureza está dada por presencia de sales, no necesariamente es que vaya a ser muy dañina, sí puede llegar a cambiar en cuanto al sabor, por ejemplo, pero ya Ok. cuestiones como flúor, nitrógeno amoníacal, nitrógeno de nitratos, o algunas cuestiones que ya tienen que ver con los metales pesados o los metaloides, mercurio, níquel, cobre, aluminio, el plomo, que es bastante dañino, el selenio, ya son las pruebas que salen, ¿no? De la rutina, que son mucho más costosas. Las de inocuidad, que están más asociadas a lo microbiológico, la E. coli, los coliformes, la yardia, que puede estar presente en las muestras de agua. Y a lo mejor, ¿no? La radioactividad, que no siempre en México hay lugares donde pueda salir alta en estos parámetros, pero bueno, al final el saberlo, el conocerlo te ayuda a confirmar qué tanta confianza puedes tener en el agua que tienes o que estás Infiel. utilizando, ¿no? Hay otras pruebas ya muy específicos de ácidos salicéticos, compuestos orgánicos sintéticos, que aquí es donde vienen, ¿no? Los halogenados, los no halogenados, benceno, estireno, si es que hay compuestos justamente que tienden a ser hacia los solventes, que son las pruebas más caras, pero bueno, si hubiésemos, yo creo que como comunidad necesario saber la calidad del agua, pues no creo que se puedan no dividir, ¿no? Un monto cuantioso para poder tener a periodos especificados confianza en lo que damos consistencia en los parámetros normales del agua y toda esta emergencia y el miedo pasa. ¿También? Bien, muy bien. No sé Pues si les gustaría ir yendo hacia las conclusiones. Fuéramos yo creo caminando que hacia sí, la ¿eh? conclusión. Entonces, no sé ¿Quién qué. arranca? Alex, tú vas. Ok, chef. Bueno, pues retomando un poco el último comentario de lo de las pruebas visuales y demás, pues es una alternativa, ¿no? Para tener esa certeza.
sobre todo en lo que pasamos esta situación. Bueno, bien lo mencionó ahorita, nosotros también tenemos que contribuir y hacer esa parte, ese seguimiento en casa con los vecinos y también tratar de cuidar, ¿no? Este recurso ahorita en esta época de secas y en esta contingencia, y pues sí invitarlos, ¿no? A informarse y sobre todo a no caer ahí en especulaciones de Ujú, posibles o no situaciones, ¿no? Sería un comentario nada más. ujú. ¿Vas, chef? Pues nada, a mí, yo cómo cerraría este tema con la bonita frase que dice, ya éramos muchos y parió la abuela, ¿no? Entonces, ahora la tenemos más complicada, la gente en Benito Juárez la está pasando mal. Eh, si eres una persona que prepara alimentos para alguien más, o sea, no hablo en casa, sino si tienes un negocio, si tienes una cafetería, de verdad, un restaurante, es importante que pongas atención en lo que está sucediendo. Si estás poniendo en riesgo la salud de tus clientes, no se vale que hagas ojo de hormiga. Entendemos que la situación no está nada fácil, pero pues y aquí todos dieron muchísimas propuestas. Se puede hacer mucho trabajo en equipo, coordínense, y evalúen qué se puede hacer, qué no se puede hacer. A lo mejor, como decía Alex, preparar en otro lugar y solamente ahí servir, presentar, entregar, ¿sabes? O sea, pero, pero sí es algo que tenemos que poner mucha atención porque creo que desafortunadamente va a ser un tema pues ya más común de lo que nos gustaría que fuera, ¿no? Mm. Y yo añadiría el estar informado y hacer pública la información que tienes a tu mano, que la uses para analizar y tomar decisiones sobre qué vas a hacer, cómo vas a actuar. Entonces, pues sí, estar al pendiente de las noticias, de los resultados que puedan publicar, no hacer investigaciones propias. Yo creo que justo la ignorancia a veces nos hace no saber, ¿no? Hacia dónde actuar o hacer cosas buenas, cosas malas que parecen buenas, o como va el dicho, algo así. Pero el Sí, punto es, usemos la información, busquemos la información o generemos esa información para que justo podamos nosotros tomar decisiones adecuadas en beneficio no nada más de nosotros, sino también en pro de la inocuidad, ¿no? Es correcto. Yo solamente voy a comentar, reforzando o haciendo eco a lo que dice la chef. Cuando veas las barbas de tu vecino recortar, pues pon las tuyas a remojar, dice el dicho, ¿no? Y es sí. correcto, o sea, no solo en función a la vigilancia de la potabilidad del agua, ya llevamos varios programas hablando de este tema. ¿Por qué? Porque tiene su importancia y porque cada vez, en cada temporada, en cada año, va cobrando cada vez más y más importancia. Ahora bien, no solo es la calidad del agua que estamos usando en nuestros establecimientos, yo nuevamente lo comento y conmino a la audiencia, midan la cantidad de agua que consumen y busquen en la medida de lo posible, poco a poco, optimizar esa agua, no a niveles ridículos porque no se puede, pero en verdad, valoremos el hecho de que es un líquido que cada vez cuesta más trabajo traer hasta nuestros establecimientos y nuestros hogares. Por tanto, vale mucho la pena valorar cómo la consumimos y buscar cómo optimizar dicho consumo. Nada Sí, más. señor. Ok, yo haciendo eco a los demás, sí, porque Juanito se llevó mi conclusión. Oh, No, iba a hablar justamente de ese tema, Pelea, ¿no? O pelea. sea, hoy pasa con Benito Juárez, hace varios años, como 10, Iztapalapa empezaba con las quejas de falta de agua y siguen sin agua. Entonces, a mí me ha tocado ver todavía al día de hoy muchos estados de la República en los que visitamos plantas o lugares, establecimientos de preparación de alimentos donde ni por aquí les ha pasado el tema de en algún momento quedarse sin agua. Entonces, Híjole. vayan visualizando. Hay lugares que yo me he encontrado donde ni siquiera tienen almacenes de agua porque para ellos el quedarse sin agua es como jamás me va a pasar. Improbable. Exacto. Entonces, sí va mucho en el sentido de nosotros tal vez no estamos ahorita en el punto o en el momento o en el lugar donde está el problema
y tal vez no tenemos que hacer un análisis acerca de qué acciones tomar para solucionarlo y seguir sobreviviendo como negocio, pero sí vayan viendo que van a ser a largo plazo, ¿no? Y eso por otro lado también motivar a la regulación, a los que generan la regulación o a los que son dueños de las normas y más en distintivo H. Sí, hace falta un cambio, evitar todos los requisitos donde te pide que dejes las llaves abiertas o que el agua esté corriendo. Si se tiene que descongelar Ay, sí, con por agua favor. corriendo, ¿como para qué? Mejor eliminar ese punto. La lavada de manos. Se sugiere que se tengan llaves con acción automática. Sí, pero son sugerencias. Y mientras, pues abre la llave todo el tiempo. A mí eso se me hace delito. La verdad, siento que es innecesario tener la llave abierta mientras la gente se está lavando las manos. Y más cuando estás en inspección, dices, bueno, espero en Dios que cuando no haya inspección la lavada se la hagan rápida. Pero cuando están en inspección, la gente está uña por uña, dedo por dedo, de manera tan minuciosa que dices, amigo, lleva 2 minutos tirando el agua, ¿sabes cuánto hemos perdido tache por Sí, eso? Claro. Entonces, el punto Bueno, seamos más conscientes, también requerimos que los mismos requisitos de los esquemas a los cuales nos estamos alineando no contribuyan a que estemos teniendo desperdicios de nuestros recursos. sí. Así es. y Cerraste con todo. también ya para finalizar que ya la misma IAF, que es quien Así, eso está súper interesante. está ya obligando a todas las empresas que tienen certificaciones, al menos en nivel ISO, incluyan como parte de sus contextos y análisis de riesgos, justo qué afectaciones está teniendo el cambio climático, y entre ellos va el estrés hídrico, al que ya estamos sujetos, para que al menos veas cómo te afecta o tú cómo tienes impacto sobre eso y empieces a tomar acciones, porque los acuerdos estaban proyectados para alcanzarse las metas, ¿no?, de la ODS para el 2030, 2030. muy tarde. Entonces, no es, vayan, es inminente, es urgente que lo empiecen a analizar, en que empiecen a justo, ¿no?, hacer validaciones que en ese sentido de la normativa ayuden a justificar por qué 2 o 1 minuto, pero un buen lavado de manos puede ahorrar agua, y qué otras acciones podemos, cómo compensamos ese gasto de agua que se requiere por el tipo De sector. Exactamente. Y bueno, Muy les voy a bien. dejar la liga del YAF, este documento que menciona ahí, que la verdad es que está muy interesante Está y muy hay a bueno. muchos que conozco que Se les me cayó de hace. peso, porque decían, pero si yo no tengo nada que ver con sustentabilidad ni estoy en 14,000, como por qué tengo que meterme en estos rollos, pues I'm sorry, va para todas las ISOs. Entonces, creo que es una muy buena acción. Les voy a dejar la liga de ese documento para que tengan Pues. y le echen un ojito. Y pues ahora sí, me despido. Muchas gracias por haber estado en este episodio. Fue un episodio tal vez, Nos pensé que era despedimos. express, pero creo que no fue tan express. Les invito a que se puedan suscribir. Ya pasamos los 600 hace un rato. Wow. Muchas gracias por estar suscrito, pero aún sigo viendo en estadísticas que mucha gente que nos escucha y no se ha suscrito. Entonces, los invito a que se suscriban, a que compartan el episodio, a que escuchen nuestras redes sociales. Bueno, nos encuentran en nuestras redes sociales como Facebook. Se están subiendo 2 episodios a la semana de los más antiguos para que puedan ir a verlos en la fanpage de Hablemos de Inocuidad. Y pues hasta ahora solo tenemos eso, ¿ok? Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nos vemos la siguiente semana. Bye bye. Gracias. Bye. Por favor. Adiós. Nos vemos.